muchas veces en diversas ocasiones, nosotros nos hemos preguntado, y cuando andábamos en el tiempo del mundo, nos preguntábamos qué queremos en la vida, o sea, cuál es nuestro propósito de vida, qué, qué es lo que nosotros queremos tener, ¿verdad? Disfrutar en nuestra vida, si lo que es para nuestra vida es el trabajar, si lo que es para nuestra vida es, no sé, disfrutar de las cosas del mundo, o si lo que queremos para nuestra vida es disfrutar de lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Que son cosas de deleites, de placeres de la carne, ¿verdad? Cosas que a veces no podemos decir que no nos conviene, ¿verdad? Cosas que no nos edifican, cosas que no eh, nos va a llenar, ¿verdad? Tanto así como lo que sabemos nosotros los cristianos, que nos llena, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, ya como creyentes, sabemos que eh, nuestro objetivo en nuestra vida es acercarnos más a Dios y llenarnos más de Él y buscar más de Él, querer más de Él, ¿verdad? Eso en nuestra vida es lo que buscamos nosotros como creyentes, sabiendo dos cosas importantes, ¿verdad? Dos cosas trascendentales que, que son, la primera, que no somos de este mundo. El querer decir que no somos de este mundo es que no nos vamos a disfrutar de los deleites que el mundo nos ofrece, los vicios, el cigarrillo, el alcohol, las drogas. Eso no es para nosotros. Entonces nosotros no tenemos que contaminarnos, no tenemos que estar con esas cosas que el mundo nos ofrece. Y el segundo punto, ¿verdad? Es que los planes de Dios son de bien y no de mal para nuestra vida. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son de bien y no de mal. Bien, sabiendo esas dos cosas, entonces uno empieza a preguntarse, empieza a, a veces cuestionarse, ¿verdad? De las cosas. Uno se cuestiona y yo lo veo así más difícil en el tiempo cuando perdemos nosotros como familia, perdemos a mi hermano, porque yo decía, bueno, toda la familia y muchas personas estaban unidas en oración pidiéndole a Dios que Dios no se llevase a mi hermano, que Dios hiciera la gran obra y levantara a mi hermano de esa situación, de cuidados intensivos donde estaban delicados. Y esa era nuestra fe, nuestra convicción de verlo adelante, de verlo salir adelante y verlo pasar todas esas adversidades. Pero no fue así, no fue así y Dios se lo llevó. Entonces, cuando Dios se lo lleva, nos deja muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas situaciones que uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? Yo sé que tal vez algunos puedan sentirse identificados cuando han perdido un ser querido por diversas situaciones y que sus oraciones tal vez no fuesen contestadas bajo la dirección que uno quería, ¿verdad? Porque uno quiere, no es bajo la dirección de Dios, porque bajo la dirección de Dios todo se cumple, pero bajo la dirección nuestra y lo que queremos nosotros es diferente, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno va aprendiendo en el camino del cristiano, va aprendiendo a ver las cosas diferentes y va a poder entender un poquito más, un poquito diferente estas situaciones y va viendo que hay cosas que Dios nos va revelando más adelante, porque en el momento uno tiene un montón de preguntas y ninguna es contestada, pero cuando uno va caminando, cuando uno va avanzando en la vida, uno empieza a tener respuestas de Dios, uno empieza a tener revelación de Dios y Dios empieza a revelarte situaciones,
preguntas que uno quería y uno dice, mira, 5 años después tengo la respuesta, 10 años después tengo la respuesta de por qué sucedió eso. Y así lo vemos, así trabaja Dios, ¿verdad? Entonces, en ese caminar del creyente hay cosas que Dios revela y otras cosas que Dios guarda. Por eso dice la palabra de Dios en Daniel 19, en el verso 9, capítulo 12, verso 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas, dice, están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. O sea, hay cosas, la palabra de Dios nos dice que hay cosas que van a estar cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. O sea, hay cosas que para nosotros van a estar cerradas y selladas hasta que Jesucristo, el Cordero, llegue a abrir ese sello, llegue a revelar todas esas cosas para todos los creyentes que seamos salvos, ¿verdad? Seamos salvos declarando que nosotros vamos a ser salvos y que estaremos disfrutando, ¿verdad? De la cena del Señor allá arriba en el cielo, ¿verdad? Vamos a estar gozándonos y deleitándonos ahí en ese lugar. Entonces, yo a esta predicación le puse el camino del creyente, el camino del creyente basándome en el objetivo o basándome en el Salmos 23, ¿verdad? Con el objetivo de esperar qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, o lo que dice Salmos 23 para nuestra vida, para la vida del cristiano. Bien, y yéndonos a el Salmo 23, en el verso 1, lo primero que nos dice, el verso 1, dice, Jehová es mi pastor. Hago una pausa ahí, Jehová es mi pastor. Eso es lo primero que quiero que veamos. ¿Qué quiere decir eso? Es una declaración. Ok, yo voy a declarar esto, Jehová es mi pastor. Es como cuando nosotros, como cristianos, por eso quiero referirme al camino del creyente, porque veo que este Salmo 23 habla y refiere hacia la vida cristiana, hacia la vida del creyente cuando acepta a Cristo. Jehová es mi pastor. Cuando yo digo Jehová es mi pastor, estoy queriendo decir que acepto a Jesucristo en mi corazón como mi único Salvador y suficiente Salvador. Es decir, la vida cristiana empieza cuando nosotros hacemos la oración de fe, cuando declaramos que Él es nuestro camino, no solo nuestro camino, Él es nuestro único camino y que nada en el mundo puede apartarnos de ese camino, porque Él tiene la única verdad y la vida eterna para cada uno de nosotros. Y lo que continúa el verso 1, que continúa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, nada me faltará. Nos invita a creer, ¿verdad? A creerlo. En otras palabras, podemos decir, nada me faltará. Está diciendo este verso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está diciendo, crean en Dios y Él nos va a guiar. Entonces vemos que el creer y el guiar. Entonces yo analizo aquí el creer, el guiar, y vemos que el creer es algo que podemos nosotros entender, o que la palabra de Dios nos dice que el creer, en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, al que cree en que Jehová es su pastor y nada le faltará, así va a lograr hacer todo eso posible. Y la parte del guiarnos, dice 2 Corintios en el capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Así andamos el cristiano, por fe, en acción, viendo lo imposible para los hombres y que es posible para nuestro Dios. Así es que andamos como
como Pedro cuando Jesús sube a su barca y Jesús le dice que entre al mar para ir a pescar. Cuando Pedro decía y sabía en lo visible, sabía que no había nada en el mar porque ellos ya habían ido a pescar y no sacaron nada. Donde Pedro dice que no hay pescado, donde no hay nada más que dar. Entonces ahí vemos cuando Dios, Jesucristo, saca y llena esos pescados, tanto así que no pueden solo con una barca, sino que tienen que llamar a más para que les ayuden por tanto pescado que lograron sacar. Aquí vemos esa acción de que por fe anda Jesucristo, andamos nosotros, no por vista. Entonces Dios saca de donde no hay para cumplir la promesa y para que nosotros veamos y declaremos que Él nunca, nunca nos va a faltar, nunca nos va a faltar con nada. Porque aquí entonces vemos que surge una situación, una encrucijada dentro de lo natural, que es lo que nosotros creemos, porque nosotros lo vemos, las cosas naturales nosotros las vemos. Y un ejemplo de ello es cuando vamos nos enseñan en la escuela y en el colegio, hasta universidad, y todo lo que nos enseñan y nos dicen, todo eso lo creemos porque lo vemos con nuestros propios ojos, porque hay una acción actuando ahí, ¿verdad? Entonces, desde pequeños vivimos en lo natural. Desde pequeños se nos dice que si no trabajamos, no comemos, ¿verdad? Porque es algo natural. Entonces, vemos que todas esas cosas pasan en lo natural. Entonces, a veces, por ejemplo, puede ser que si nos quedamos sin trabajo, entonces no vamos a tener para poder comprar comida. Entonces, o que si vamos a comprar el alimento con una cantidad de dinero limitada, pues vamos creyendo en que no nos va a alcanzar para nada. Porque muchas veces estamos viendo tal vez influencias de las noticias y nos dicen, todo subió, todo está caro. Entonces, es algo que sucede, es algo que sucede y es algo que pasa. Y es que solamente vivimos en lo natural y solamente creemos en eso que es natural, porque no se nos enseña a estar en lo sobrenatural, ¿verdad? Si no es por la palabra de Dios que nos habla de la fe, de creer en lo sobrenatural de Dios. Entonces, eso es un caminar de fe que Jesucristo lo vivió en todo momento. Jesucristo lo pasó en todo momento. Entonces, eso es importantísimo, porque él sabía una convicción, él tenía una idea, ¿verdad? Porque a pesar de nosotros vivimos en lo natural, nosotros no tenemos gran idea de lo sobrenatural. Pero Jesús sí, dice en el Juan, verso 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo. Le dijo a los fariseos en el Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, Jesucristo tenía claro, Jesucristo sabía dónde estaba fundamentado. Es decir, él sabe dónde está parado, sabe la firmeza de la roca por la cual él se está parando, porque está diciendo que él no es de este mundo, él no viene a este mundo para ser enaltecido y para ser alabado, porque sabe que es un mundo que como el viento sopla, pasa por un lugar y desaparece. Así es nuestra vida en este mundo. Entonces no es lo que nosotros debemos de querer o anhelar. Y en el capítulo 17, verso 16, les habla a los discípulos, es decir, que a los que creen en él, a sus discípulos que creen en él, les dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces los que creemos en él,
tenemos que tener esta convicción que no somos del mundo. Entonces, lo importante de la palabra de Dios es vivirla. Muchas veces nos dicen, pero ¿cómo va a vivir la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vivir eso que está ahí escrita? Cuando usted se enamora de la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios y la aplica a la palabra de Dios, esa palabra se hace viva, toma vida en usted, en su caminar, en su diario vivir. Por ahí, un día el pastor estaba hablando y me ha contado esta situación de la hermana Maribel Grajal, ¿verdad? Que dice que él se sorprende de la fe que tiene la hermana Maribel Grajal, que ella dice que ella, a la hora de que va a ir a algún lado a Quepos o así, llega y dice, que sale en el momento que salga, ella va a encontrar carro, y entonces ella sale afuera y espera el carro que la va a llevar a Quepos y el carro que la va a traer. No sabe de dónde va a salir, no sabe en qué momento va a salir el carro o qué horas va a llegar, o qué, pero sabe que Dios la va a ayudar y sabe de que Dios va a llevarla, ¿verdad? A hacer eso que ella necesita y tiene la fe suficiente para saber que va a regresar, ¿verdad? Entonces, vemos en ese caso de cómo la palabra de Dios nosotros debemos de vivirla. Entonces, creyendo que nada nos faltará, creyendo que así será. Esa palabra, yo cuando era más joven, cuando ya me iba a casar con mi esposa, yo la creía. El Salmo 23, siendo uno católico, ¿verdad? Es un salmo que a uno se lo enseñan mucho. Es un salmo que uno eh, lo ve mucho, ¿verdad? Entonces, uno lo leía mucho y ese salmo uno lo hacía entenderlo un poco, ¿verdad? Entonces uno lo creía. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba por casarme, yo me preocupaba, ¿verdad? Porque uno decía, bueno, yo no tengo una estabilidad de un trabajo, yo no tengo una casa, yo no tengo muchas cosas que pueda darle. ¿Qué pasa si en algún momento yo no tengo trabajo y no puedo darle sustento a mi familia, darle sustento a cada uno de mis hijos, ¿verdad? Más los niños, cuando son pequeños, hay veces, ¿verdad? Tienen hambre y le piden a uno y yo digo, ¿y qué pasa si uno en un momento no tiene para poder darles algo, ¿verdad? Entonces esa era una de las preocupaciones que yo le pedí a Dios, que nunca me falte el alimento sobre la mesa, que nunca me falte nada para uno, para poder comer, aunque sea como dicen, arroz y frijolitos, con eso tengamos y podamos disfrutarlos. Y también me acuerdo de cuando, de las situaciones que va pasando en el mundo, ¿verdad? Y las cosas que uno va viviendo. Me acuerdo de que cuando yo empecé en mi primer trabajo en un colegio privado, sí, sucedió que yo trabajé lo más contento del mundo, pero solo trabajé por 2 meses y después de un pronto a otro tomaron la decisión de que me cambiaron a mí, me iban a cambiar, eh, pusieron a otro profesor y yo me quedé sin trabajo. Y ya cansado yo y yo pensando, ahora sí, ¿qué hago? Yo me acuerdo que ese día fue como uno de los días que uno dice que se siente, va saliendo triste, ¿verdad? Va uno va sentado en el bus y regreso a casa, pero no sabiendo, ¿verdad?, qué lo espera el futuro. Y después de eso, paso varios meses sin trabajar, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, Dios es bueno y ha sido bueno y cuidó de nosotros, de nuestra familia y también
cuando eso estaba viviendo con mi familia allá en Heredia, y uno sabe que la familia es familia, ¿verdad? Y que si uno no tiene, otro le trae su bocadito, ¿verdad? Y eso es una gran bendición porque hay familias que en eso no ocurre, ¿verdad? Pero nuestra familia siempre ha estado ahí, ¿verdad? Unida en ese sentido, siempre ha estado luchando y preocupados unos por otros. Entonces siempre tuvo uno ese gran apoyo. Y ya pasó el tiempo y me acuerdo de una palabra cuando ya yo iba a la iglesia, una palabra que dio un pastor que venía de Dios, que nos decía que teníamos que ir a llevar, a preparar el currículum y que fuera a buscar trabajo. Ya, y yo la acepté y me fui a buscar incapacidades, trabajando como profesor. Y me acuerdo que hubo una incapacidad en San Joaquín de Flores que me dijeron que no era muchos días, pero yo fui, ¿verdad? Era mejor eso a no tener nada. Y yo fui a esa incapacidad y, y me acuerdo que la señora se siguió incapacitando y a mitad de año me dijeron, la señora regresó, la señora que yo hacía la incapacidad regresó. Y entonces yo decía, bueno, ya me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y ahora no sé qué voy a hacer otra vez. Luego, un 2 de agosto, una romería a Cartago. Esa señora, siendo católica, va a Cartago a la romería y la atropellan. La señora muere esa vez y por lo tanto, al ella morir, es un dolor, ¿verdad? Obviamente para su familia, es un gran dolor para su familia, pero es de los caminos, podríamos decir, extraños de Dios, que Dios hace, que tal vez es un dolor y un momento difícil para la familia de ella y que uno respeta, pero para mí es una oportunidad para volver a trabajar y para volver a estar trabajando. Entonces, como dicen, Dios hace las cosas y las hace por un motivo y por un propósito. Y yo tuve la oportunidad de seguir trabajando hasta final de año en ese lugar y pude estar viendo ahí la mano de Dios, ¿verdad?, sobre mi vida y desde ese momento y hasta más adelante, ¿verdad?, porque el estar hoy aquí donde estoy, con el trabajo que tengo, ha sido una bendición que Dios ha hecho en mi vida, una bendición que Dios me ha bendecido grandemente por el estar aquí y aquí me tiene eh, fundamentado, tanto así, yo, tanto así que los pensamientos de mi esposa y del mío era que nosotros íbamos a ahorrar para ir a construir una casa en la propiedad que tenemos en Heredia. Y no fue así, no fue así. Dios cambió los planes al llegar aquí, al estar aquí. Dios ha cambiado los planes tanto que en cuestión de ¿qué? Dos años, eh, Dios nos da dirección para comprar el lote y para tener hoy día nuestra casa aquí, ¿verdad? Entonces son propósitos de Dios que Dios hace cumplir, tal vez lejos de la familia, donde uno los extraña y todo, pero es donde Dios quiere que nosotros estemos, porque si no quisiera que estemos aquí, muchas cosas no se estuvieran concretando. Y sabemos que hay muchas situaciones de vivencia duras de familias, ¿verdad? Hay familias que pueden decir que han estado o no han tenido para comprar alimentos o han pasado un tiempo ahí difícil, ¿verdad? Pero cuando una familia le cree a Dios, cuando una familia busca el rostro de Dios, sabemos que Dios cumple su parte y Dios nunca los va a dejar de sustentar. Entonces, como lo dije anteriormente, esta palabra de Dios, nosotros debemos de ponerla en acción para que Dios guíe, ¿verdad? Nos guíe a nosotros, para que como sus ovejas, ¿verdad? Que a veces estamos descarriladas,
Él fue el capaz de sacrificar a su cordero para obtener y recibir a todas las ovejas. Bien, continuando con el Salmo 23, en el verso 2, Salmo 23 en el verso 2 dice: en lugares delicados pastos me hará descansar. Me acuerdo que cuando yo estaba joven, un poquito más joven, yo iba a coger café. Para estos tiempos yo estaba cogiendo café, ¿verdad? En algunos momentos me iba a coger café. Y me acuerdo que el mejor momento cuando yo iba a coger café era el momento de ir a comer. Me acuerdo que era el momento de ir a comer. ¿Y por qué el momento de ir a comer? Porque después de que uno comía, y bueno, además de que la comida sabía riquísimo cuando estaba ahí cogiendo café en el cafetal, para los que hemos cogido café, saben lo rico que es. Y después quedarse descansando bajo una sombra de una mata de café es algo que tiene un descanso bonito, ¿verdad? Y ahí lo dice en la palabra de Dios: en lugares dedicados pastos me hará descansar. Yo no sé si alguna vez usted ha descansado sobre el pasto. Allá en Heredia hay muchos potreros y a veces uno se iba a jugar bola así en los potreros y, y a veces se quedaba a descansar ahí en el potrero y uno sentía esa paz, esa tranquilidad, donde uno descansa, donde toma nuevas fuerzas, ¿verdad? Donde se piensa con tranquilidad. Todo eso es lo que hace nuestro Dios cuando estamos en esa presencia. Él nos da la paz que nosotros necesitamos, esa tranquilidad en la prueba difícil. Entonces nos llena de confianza, nos levanta nuestras fuerzas para seguir en el día a día. Y continúa la palabra diciendo: junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, quiere decir que mientras yo esté saciando mi sed, esté tomando de esa agua de vida que Dios me da, cuando esté siendo lleno de su Espíritu Santo, cuando Él está cuidando de mí, acompañándome en su presencia. Entonces, este verso nos habla de que el cristiano, Dios lo está cuidando, Dios lo está protegiendo de toda acechanza del enemigo, de toda acechanza de Satanás que se quiera levantar contra su vida, mientras usted se mantenga protegido bajo la sombra de sus alas. Como lo hemos dicho, mientras usted se mantenga protegido bajo la cobertura de Dios. Dice el verso 23, nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor a su nombre. Dice: bendito sea nuestro Dios de consolación, que me abraza, limpia mis lágrimas, se preocupa por mí. Por medio del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para llenarnos de gozo y nos permite, por medio de nuestro Señor Jesucristo, seguir el ejemplo, guiándonos por esa senda de justicia, por amor a su nombre, como lo dice en Apocalipsis, capítulo 7, verso 17. Porque el Cordero que está en el medio del trono pastoreará, del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, vemos que al leer estos dos versículos juntos, el Salmo 2 y el Salmo 3, cuando vemos: en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Cuando leemos estos dos versos, siendo guiados y cuidados por Él, es porque Él nos está fortaleciendo, porque hay algo grande que debemos de atravesar. Dice Isaías 40 en el verso 11: como pastor apacentará su rebaño, y en sus brazos llevará los corderos, y en su seno llevará y pastoreará suavemente a las recién nacidas. Ese es el cuidado que Dios tiene de nosotros, porque Dios está preparándonos para alguna situación
o preparándonos para algo, que es lo que continúa diciendo el verso 4 en el Salmo 23. El verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios nos muestra, como dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Podríamos recordar a Esteban, el apóstol Esteban, cuando en Hechos nos dice que va a ser apedreado, ¿verdad? Por ser un seguidor de Cristo, lo van a apedrear. Por ser un apóstol, van a apedrearlo. Y sabiendo él en esos momentos, dice la palabra de Dios, que Esteban, estando en ese momento a punto de apedrearlo, él ve la gloria de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Esteban sabía ya para dónde iba. Iba a morir aquí en la tierra, sí, pero recordemos que nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos del reino de Dios. Entonces lo que ocurra aquí no importa mientras nosotros ganemos la vida eterna para ser a glorificar y alabar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. David habla este versículo porque él es pastor. David, ¿verdad? Que este es un salmo de David. David, él es pastor y él conoce el lugar, el valle de sombra de muerte, que es un lugar que se ubica en el sur de Jericó, ¿verdad? Un lugar de dificultad para atravesar por un pastor y sus ovejas, por lo difícil que es ese lugar de atravesar, por lo desolado que puede ser y porque desemboca en el mar muerto. Entonces, esto nos viene a decir que por más difícil que esté nuestro caminar, por más oscuro y tenebroso, donde el enemigo lo vemos acechando con su maldad, yo no debo temer, porque junto a mí está respaldándome el poderoso Dios de Israel, que va como poderoso gigante llevando esa espada para destruir al enemigo, donde su vara y su cayado, es decir, donde yo me fundamento con la oración, con la palabra, con la fe, que me darán aliento para que yo siga dando luz en medio de tinieblas. Entonces vemos el hermoso camino que Dios nos muestra y a veces ocurren en nuestra vida circunstancias como esta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque yo ande por un camino oscuro, aunque yo ande por un camino difícil de acceso. Por ejemplo, hay partes que vemos aquí en el camino, nosotros que somos de aquí, de este pueblo de Silencio y Santo Domingo, sabemos que hay partes del camino que son muy oscuros. Y si nos toca ir caminando a oscuras por ese lugar, es peligrosísimo, porque podemos ir caminando y además de que pueda suceder algo, también hay animales peligrosos como las culebras, como diversos animales que puedan atacarnos, ¿verdad? En medio de la oscuridad. Y no solamente eso, puede haber gente que quiera hacernos daño y cosas así. Así es en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Hay veces que pasamos por lugares de difícil acceso, que no vemos luz y que tenemos miedo, ¿verdad? Pero Dios ha dicho que en ese camino oscuro, Él va a ser nuestra luz también. Él va a ser nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Lo dice en Mateo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo.
sea, nosotros somos la luz del mundo. Entonces, aunque nosotros vayamos a el valle de sombra de muerte, nosotros tenemos luz, tenemos la luz de Jesús, tenemos la luz de Dios en nuestra vida. Entonces, a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier enfermedad, a pesar de cualquier situación que nosotros estamos pasando, nosotros somos luz. Cuando nosotros somos luz, nosotros hacemos resplandecer esa luz. Estoy hablando de que nosotros somos, ¿verdad? Espíritu de Dios, y que por medio de eso, con su palabra, somos luz y llevamos luz a otras más personas. Entonces podemos comparar esto con lo que sentían los discípulos al saber que Jesús había muerto. Para ellos era atravesar el valle de sombra de muerte. Cuando los discípulos se dieron cuenta que Jesús murió, ellos debían de estar escondidos, debían de que sabían que iban a ser perseguidos, apedreados, crucificados, escondidos también, tenían que estar escondidos y sabían que tenían que estar o podían ser o fueron envenenados. Pero Jesús venció todo eso. Jesús vino a vencer eso, vino a destruir el poder de la muerte. ¿Podemos nosotros sentir temor a la oscuridad, al problema, a la dificultad? Claro que sí, a esa sombra, pero nunca seremos vencidos por ellas. Porque Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gracias a la obra del Cordero de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, luz resplandeció sobre nosotros. Gracias a ese sacrificio para cada uno de nosotros, esa luz pudo resplandecer sobre nuestra vida y ya no andamos en tinieblas, ya no andamos en oscuridad, sino que ahora somos luz y tenemos vida eterna junto con Él. Continuando en el verso 5, el Salmo 23, verso 5, es un salmo que a mí en lo personal me gusta mucho. En lo personal, este salmo me llama mucho la atención y es muy bonito para mí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas esa parte, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios prepara la victoria para sus hijos, para todo aquel que está caminando con Él, para todo aquel que ha dicho, yo soy luz en medio de tinieblas, y si tengo que pasar por el valle de sombra de muerte, Dios nos dice que Él está aderezando mesa delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores, en presencia de los que nos persiguen. Por ejemplo, para referirlo un poquito, para entender un poquito esa parte, Esteban, en el momento que yo les comentaba, el apóstol Esteban, siendo apedreado por fariseos, por personas que estaban ahí juzgándolo, podríamos decir, pero ¿dónde está Jesús o Dios aderezando mesa delante de Esteban en presencia de sus angustiadores? Esteban estaba con una felicidad y dicen que con una alegría en ese momento que lo estaban siendo apedreado, porque Dios estaba preparando el camino al cielo para él, porque Dios estaba preparando, sirviendo a la mesa
en presencia de todos los que lo estaban atormentando, en presencia de todos los que estaban angustiándolo, lo que estaban apedreándolo, que muchos de ellos puede que Dios los juzgue y quedarán en el infierno, pero a Esteban le estaba aderezando mesa delante de la presencia de los angustiadores. Así es nuestro Señor. En diversas situaciones, Él adereza mesa delante de presencia de nuestros angustiadores. Es decir, que nuestro Señor nos ofrece la victoria para los que caminamos en luz, para los que buscamos su luz, para los que anhelamos su luz y para los que queremos ser llenos de luz. Él asegura su victoria. Dice la palabra también, unges mi cabeza con aceite. Esta parte, los pastores con sus ovejas ungen su cabeza con aceite por dos razones. La primera es porque a las ovejas les pica un gusanito en la cabeza y las ovejas, tanta la desesperación que ellas empiezan a golpearse porque ellas como les pican por la cabeza, no tienen cómo rascarse. Y es tanta la picazón de ellas que ellas empiezan a golpearse la cabeza. Entonces, si estos bichitos le golpean, le pican, ellas empiezan a golpearse la cabeza y empiezan a hacerse daño. Igualmente, también ungen la cabeza de una oveja porque la oveja a veces que se descarrila, ¿verdad? La oveja que se pierde anda metiendo la cabeza en lugares que no debe. Entonces, al estar ungida con aceite la cabeza de la oveja, ella puede sacar su cabeza cuando mete la cabeza en un lugar que no le conviene. Así es Dios con nosotros. Dios nos unge con aceite, ¿verdad? Para decir que nos está sellando, que nos está apartando del mundo, para decir que somos ovejas suyas, que Él nos está guiando, para decir que cuando el enemigo quiera meter en nuestra mente, en nuestra cabeza, tormento, no va a poder. Para que cuando la oveja descarrilada quiera meterse en un problema, pueda salir, siempre y cuando pida ese aceite fresco. Y dice la palabra de Dios, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir entonces? Mi copa está rebosando. Quiere decir que la presencia del Espíritu Santo no puede estar vacía, no puede estar a medio llenar, ni siquiera faltándole un poquito para estar llena. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es este aceite fresco que tiene que estar rebosando. Ese aceite para cada uno de nosotros tiene que estar rebosando dentro de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el verso 6 dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. O sea, al ser llenos del Espíritu Santo, obtenemos una protección, pero también una gran bendición, la cual debemos de nosotros seguir con el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, haciendo el bien y la misericordia, donde quiera que yo fuese. Como perlas y adornos a nuestro cuello debemos de tenerlas, actuando sobre nuestros hermanos. La gran promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros y el final de nuestra vida es que en casa de Jehová moraré por largos días. En casa de Jehová es la promesa que Dios ha dado a sus hijos, a todos los cristianos, para morar por largos días. Es estar en esa, siguiendo en esa rectitud y creyéndole al Padre que estaremos en casa, ¿verdad? Que ese cuerpo que está ahorita aquí se convertirá en polvo, pero que estaremos en nuestra alma dando los brazos del Padre. Por lo tanto, es importante estos conceptos que nos muestra el Salmo 23.
El Salmo 23 nos muestra, primero, que debemos de creer en Dios como hijos de Dios, es reconocer que su hijo Jesucristo vino por mí, me salvó, su Espíritu Santo está con nosotros y que Él nos guiará. Eso es el primer concepto. El segundo concepto que habla en el verso 2, Él me va a hacer descansar, Él va a guiarme, es decir, Él me va a restaurar. El tercer concepto que nos enseña es que Él me va a confortar. ¿Verdad? Él me va a confortar. El cuarto concepto que me dice, me da aliento para atravesar lo que yo sea, el problema o la circunstancia que yo tenga. Dios me da el aliento para continuar. Y también me asegura la victoria en la prueba. Y en sexto, la recompensa. En casa de Jehová moraremos por largos días. Entonces, si analizamos todo esto, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pasó por esos conceptos que dice el Salmo 23. Él creyó, él fue guiado por el Padre, él tuvo una restauración y fue confortado cuando oraba en Getsemaní, pidiéndole al Padre que pasara esa copa, si fuera la voluntad de Dios. Le dio aliento para pasar la cruz y le aseguró la victoria al cumplir la promesa y nos redimió a nosotros también cumpliendo esa prueba. Es decir, que cuando Jesús iba en esa cruz, camino a esa cruz, a donde lo iban a crucificar, el Padre estaba aderezando mesa en presencia de los angustiadores. Dice Lucas en el capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que el Señor vino a hacer y que quiere que cada uno de nosotros nos esforcemos también por lograr. Por lo cual debemos de tener esos conceptos que el Salmo 23 nos señala, porque principalmente debemos de estar llenos del Espíritu Santo para que Él opere en nosotros y no tener miedo, aunque sea cualquier circunstancia que estamos pasando, no temer, porque nos dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esta es la palabra que yo les comparto en esta noche. Yo les quiero